Bueno, buenas tardes. Esta es Victoria y yo soy Ana. Y nada, estamos aquí con el gran honor de presentar a dos grandes de la atención primaria. Y si ya de base les tenemos que dar las gracias, hoy muchísimo más, porque ha habido un incidente con uno de ellos que va a dar la charla desde ahí abajo. Pero bueno, pertenecen a esas primeras generaciones que formaron como médicos de familia y que tanto nos han aportado y han construido lo que hoy conocemos como atención primaria. Entonces, nos van a exponer un poco los orígenes y también el recorrido que ha seguido la primaria en los últimos años. Bueno, desde la cabecera consideramos que el conocimiento del proceso histórico de cómo se ha fraguado nuestra especialidad es algo necesario y muy enriquecedor, porque, pues bueno, qué mejor forma que saber de dónde venimos para poder afianzar nuestro camino y para saber a dónde vamos. Bueno, hola a todos. Solo queríamos comentar además que desde el principio hemos tenido muchos debates sobre cuáles iban a ser los contenidos de la cabecera, pero sí que es cierto que desde el principio ha habido un sentimiento unánime de que queríamos hacer esta sesión inicial formativa que tratase sobre cómo se ha formado el proceso histórico de la atención primaria. Y para eso tenemos a dos personas maravillosas que vamos a presentar. Ana. Bueno, por aquí tenemos a Elena Aguiló Pastrona, que es médica de familia y de comunidades. Ella es trabajadora de un centro de salud de Madrid desde hace unos 27 años. Es una fiel defensora del trabajo en equipo y el trabajo comunitario. Es docente también de la metodología de procesos y correctores de la comunidad para el estudio y el abordaje de los malestares cotidianos. Y bueno, también ha contribuido en el desarrollo de PACAP, que es el programa de actividades comunitarias en la atención primaria, y pertenece también a la Junta Directiva de No Gracias. Bueno, y también tenemos a Javier Segura, que aquí está. Javier, saluda, que es médico salubrista y actualmente subdirector de Prevención y Promoción de Salud del Ayuntamiento de Madrid. Además, es consultor de organizaciones internacionales como la OMS, la ECDC, y docente y asesor en instituciones y universidades en España y Latinoamérica. Y además es editor de los blogs de Salud Pública y Algo Más y Salud Pública y Otras Dudas. Un aplauso para ellos. Bueno, no me miréis con esa cara de pena, por favor. Bueno, para quien no lo sepáis, he tenido un accidente al subir ahí arriba y he metido la pata y tengo fastidiado el tobillo. Pero no me resistiré a estar aquí, a aprovechar esta oportunidad que nos habéis dado a Elena y a mí y daros las gracias que consideréis que podemos aportaros algo a este maravilloso proyecto que tenéis, ¿no? Yo creo que es un acierto lo que estáis planteando, que para construir el futuro hace falta el pasado. Y a veces el pasado no es tan conocido sobre todo cuando el pasado va más allá de la generación propia, ¿no? Desde este punto de vista, cuando los organizadores del Congreso nos pidieron a Elena y a mí hablar de la historia de la atención primaria, por supuesto es nuestra historia, es una historia subjetiva. Pensamos que era muy difícil hablar de la historia de la atención primaria sin hablar de la historia de la medicina social. Como veis en la carátula de la presentación, la hipótesis que desarrollamos es que la historia de la atención primaria no parte de Alma Ata, no parte de 1978, cuando ahora celebramos los 40 años, sino que está contextualizada en la historia de la medicina social, porque la atención primaria es una cara de la medicina social. Como tal, pues pasar. Voy a intentarlo, por lo menos. Lo que vamos a hacer es entrelazar dos miradas, ¿no? La mirada de Elena, que a pesar de que tenemos una historia común, es decir, los dos formamos parte de las dos primeras promociones de medicina de familia, allá en el año 79 y 80, después tuvimos, y además incluso trabajamos al principio juntos en un ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Leganés, durante 2 años. Luego nuestras carreras profesionales divergieron. Ella siguió se metió hasta las trancas en lo que ha sido la atención primaria,
pero yo elegí el segundo apellido de nuestra especialidad, el de medicina comunitaria, y llevo desde esos años prácticamente trabajando en las estructuras de salud pública. Como tal, vamos a articular esta doble mirada, ¿no? Yo le voy a dar, digamos, el contexto histórico a Elena, el contexto de lo que ha sido, desde mi punto de vista, la medicina social en estos 2 últimos siglos, fijaros, y además en 25 minutos. Y ella nos va a contar desde las tripas de la atención primaria cómo ha sido el desarrollo desde lo que ella ha vivido y muy contextualizado, por supuesto, en lo que es la Comunidad de Madrid. Por ello vamos a seguir 2 líneas del tiempo que están ahí representadas por las flechas azules y rojas. Una es la línea de España y concretamente, como os decía, a lo mejor demasiado pegado a la Comunidad de Madrid, y otra es la línea internacional. Vamos a arrancar y vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que os planteaba al principio es que, como tal, la salud pública y lo que podemos llamar la asistencia sanitaria pública tienen un origen común, que sería la medicina social. Desde un punto de vista biopolítico, la medicina social, como muchos sabéis, nace en el siglo XIX alrededor de la preocupación por 3 fenómenos, que es el nacimiento de los estados-nación, el crecimiento de las ciudades y la industrialización y el surgimiento de la clase obrera. Como tal, la medicina social sería, digamos, la medicalización de esos 3 fenómenos, la medicalización del Estado, la medicalización de la ciudad y la medicalización de la clase obrera. Toma 3 formas que a veces se combinan entre ellos, pero a veces tienen formas separadas. La primera es la medicina del Estado, la segunda la higiene social o urbana y la tercera la medicina de los trabajadores. La medicina del Estado nace, ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de Prusia, en que el Estado por primera vez tiene necesidad de contratar médicos para tener información sobre las personas que nacen, que mueren, es decir, sobre las estadísticas vitales o las epidemias que se dan en el territorio. También tiene necesidad de un control administrativo de la práctica médica. La segunda forma sería la medicina, la higiene, ¿puedes pasar? La higiene social urbana nace alrededor de otra preocupación, de la burguesía, alrededor de la insalubridad de los barrios bajos. Por cierto, esta zona de aquí que antes habéis planteado era uno de los barrios bajos que generaban esas preocupaciones. Es la época en la que estos médicos, digo médicos porque no había médicas, ¿no? Estos médicos en aquel entonces empiezan un trabajo conjunto con químicos, ingenieros y urbanistas, y es la idea de que si planificamos las ciudades de una forma determinada va a haber menos enfermedad y va a haber menos peligro. Como tal, como sabéis, el urbanismo nace junto con la medicina social. Y la tercera forma es la medicina de los trabajadores. Es la necesidad de tener trabajadores más aptos, de tener trabajadores menos peligrosos, y alrededor de ello nacen los seguros médicos primero que son forjados desde los sindicatos y desde las empresas, y posteriormente, como sabéis, a partir de los sistemas estatales. Muy unido a esta medicina de los trabajadores también está la preocupación por la moral de la clase obrera, la preocupación por el libertinaje del obrero a nivel de lo que concretado en la preocupación por la sífilis, por el alcoholismo, y es donde se intenta ir hacia modelos de comportamiento que algunos llaman el homo hygienicus. Sin embargo, esta idea de que lo social, lo ambiental, podía tener que ver con la enfermedad, pronto se nos cae abajo. Se nos cae abajo alrededor de la revolución bacteriológica. Empieza a descubrirse los microbios, empieza a descubrirse, y parecería que el anterior paradigma, que era el paradigma miasmático, ya queda viejuno, y lo que es más atractivo es buscar la solución en lo micro, en el microscopio, y frente a ello descubrir el agente causal de la enfermedad y descubrir también las vacunas o la antibioterapia que puede remediarlo.
Es decir, ahí la medicina social tiene un desinterés por las condiciones sociales y ambientales y es una medicina social que se puede llamar que es de base bacteriológica. Dando un salto adelante, sin embargo, en el siglo XX vuelve a haber una nueva revolución paradigmática. Este paradigma bacteriológico entra en crisis con la aparición de las epidemias de enfermedades crónicas, del diabetes, infartos y del cáncer, en el que este paradigma bacteriológico ya no sirve. Es sustituido por un paradigma de los factores de riesgo, que algunos llaman de la caja negra, en que, como veis, los diferentes factores entran en la caja y no se sabe cómo interactúa y sale la enfermedad. Y la medicina lo que busca es identificar estos factores, aislarlos y con técnicas diagnósticas y buscar también la farmacología respectiva. Llegamos, no sé, ¿os habéis cansado ya? ¿Queréis que lo dejemos? Bueno, vamos a dar un saltito un poco más adelante. Nos situamos al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que se está viendo que, sin embargo, este modelo, que podemos llamarlo clínico, hospitalario, farmacológico, es un modelo muy caro, es un modelo que probablemente no es el que se debe exportar a los nuevos países que surgen del proceso de descolonización en el tercer mundo, y empieza a haber un nuevo orden internacional en el que estos países se plantean si hay alternativas más sostenibles que las que pueden importar del primer mundo. Es la época también en que surgen otras alternativas, como habéis visto en la foto anterior, que es la de los médicos descalzos de China. Y así llegamos otra vez a esa posguerra. Este es el momento spam. Elena y yo os queremos recomendar, los que no habíais visto esa película, es la del Espíritu del 45 de Ken Loach, que los que la hayáis visto, como sabéis, refleja esa sensación en países como Reino Unido. Después de haber vencido al nazismo, al fascismo, las clases obreras sienten, las clases populares, que no se puede volver al viejo orden, que el Estado tiene que mejorar las condiciones de vida, el Estado tiene que dar alternativas, entre ellos sistemas sanitarios de cobertura universal y una atención adecuada a lo que ahora llamamos los determinantes sociales en salud. Hay una reivindicación del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y el trabajo, y a un nuevo pacto social a partir del cual surge lo que hoy llamamos el estado de bienestar social, que, como veremos, actualmente está puesto en cuestión. La siguiente. A raíz de estas preocupaciones, este nuevo equilibrio mundial es recogido por la OMS, que, como sabéis, es una organización que surge después de este equilibrio de la posguerra, que recoge algunos de los trabajos y elaboraciones muy interesantes de la anterior Sociedad de las Naciones, que de alguna forma se concreta en esa nueva definición de salud de la OMS, el 46, que todos nos sabemos y que repetimos frecuentemente, que lo que hace sobre todo es poner el foco en los componentes psicosociales de la enfermedad. Es una época que alrededor de la persona que veis abajo, que a mi forma de ver no es suficientemente conocido ni reconocido por sus aportes, que es el doctor Halfdan Mahler, que fue el director general de la OMS en aquella época, surgen proyectos muy innovadores, entre ellos los de Salud para Todos en el año 2000, y es donde se plantea organizar una conferencia en Alma-Ata, de donde surge la declaración de lo que es la atención primaria de salud. Es importante decir que Alma-Ata es el resultado de un difícil equilibrio político-estratégico de esta época, en el que, por una parte, el bloque de los países socialistas, aliados con los países no alineados del tercer mundo, defienden una medicina más social, más socializada, frente al bloque de los países capitalistas, que ven que ciertos componentes pueden poner en peligro algunos de los modelos del mercado de la salud, ¿no? Por ello, Alma-Ata
sufre enseguida una reacción importante, reacción que también creemos que no es suficientemente conocida, que ya estaba presente en los años 80 y 90, que se concretan desde la reacción de las propias asociaciones médicas que ven que pueden tener una pérdida de influencia por este modelo, hasta la Fundación Rockefeller o otras organizaciones como la UNICEF que abogan porque el modelo Alma-Ata es un modelo muy ambicioso y que hay que ir a una atención primaria de salud selectiva en el que se reduzcan estos objetivos. También en esta época es cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pone una serie de condiciones a los países que tienen una deuda para recibir estos préstamos, como son la privatización de sus sistemas sanitarios, la introducción del copago o el balance fiscal. No sé si os sonará esto, pero estamos en el año 90 y a raíz, los que no habíais leído, el informe precisamente de invertir en salud del Banco Mundial del 93 plantea esto. Esta situación fue la que explica que en continentes enteros como América Latina, en los años 80 y 90, tuviera un desarrollo muy limitado la atención primaria de salud, precisamente por la necesidad del pago de esta deuda. El caso es que lo que queremos transmitir es que Alma-Ata es un intento de llevar la medicina social adentro del sistema sanitario. Es una estrategia, digamos, de combinar esa mirada de la medicina clínica con esa mirada de la medicina social, o si queréis, desde el esquema que os he planteado al principio, lo que es la medicina de los trabajadores con la higiene social. Para muchos, incluso el propio Halfdan Mahler, a raíz de estas reacciones fuertes y de esta limitación que tuvo el desarrollo de Alma-Ata, cree que la atención primaria como tal ha fracasado como estrategia. Yo sé que esto dicho en un foro de médicos de familia puede sonar extraño, ¿no? Pero había una sensación de fracaso de los propios impulsores de esta estrategia de lo que era la atención primaria como estrategia global dentro del sistema sanitario. Y como reacción a esta frustración se empiezan a pensar en estrategias fuera del sistema sanitario, ¿no? Esta es el origen de la Carta de Ottawa del 86, de donde surge, como sabéis, el esquema de la promoción de la salud, y la idea es que con la alianza de este señor que tenéis ahí a la izquierda, que es Marc Lalonde, que es el ministro canadiense de Salud, que enunció ese informe Lalonde del 74, se genera una nueva estrategia fuera del sistema sanitario para poder alcanzar algunos de los objetivos que se habían enunciado en Alma-Ata. A partir de estas estrategias fuera del sistema sanitario van surgiendo en los años 80, 90 y hasta el final del siglo una serie de iniciativas que buscan el desarrollar la promoción de la salud en diferentes tipos de ámbitos. Desde el ámbito de las ciudades, es el proyecto Ciudades Saludables, el ámbito educativo, que son el proyecto de Escuelas Promotoras de Salud, y también desde esta idea de la nueva de salud pública se empieza a pensar de la importancia de la influencia de la salud pública dentro de las diferentes políticas públicas. También en el campo de la epidemiología es interesante saber que hay un cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de esa epidemiología de los factores de riesgo, que probablemente es la que hayáis aprendido todavía en las facultades, es la epidemiología del método, la epidemiología clínica, la epidemiología de los ensayos clínicos muy influidos por la industria farmacéutica, a una epidemiología social, en el que, bueno, desde el histórico va en los últimos años, podríamos situarlo desde el informe Black del 80 hasta la Comisión de Determinantes Sociales de Salud del 2008. A la vez, en Latinoamérica tenemos un repunte, una pujanza de la medicina social, una medicina social latinoamericana con una base muy psicosocial, muy antropológica, muy comunitaria, que había sido lastrada por los golpes de Estado de los años 70 y 80. Ese es el hilo internacional. Si nos vamos a España, queda poquito, ¿eh? Si nos vamos a España, podemos también decir que en España la salud pública también crece, surge a raíz de la sanidad municipal.
en el que no solamente están los laboratorios municipales y los institutos de sueroterapia, sino desde el punto de vista de la medicina de los trabajadores, las casas de socorro y los dispositivos benéficos asistenciales son el origen de esa salud pública o de esa medicina social. La Segunda República puso las bases de proyectos innovadores, algunos como el propio sistema de vigilancia epidemiológica, y puso también el diseño básico de la seguridad social que posteriormente se desarrollaría en el franquismo. La salud pública franquista como tal supuso, por una parte, el exilio de los salubristas de la Segunda República más innovadores. Nada más mencionaré a Marcelino Pascua, por si no lo conocéis y os pica la curiosidad de quién es. Pero fundamentalmente es una medicina social de base muy bacteriológica, ¿no? Tan bacteriológica que permaneció después. Yo, en mi caso, en mi formación en medicina, lo que yo aprendí de la asignatura, no me acuerdo si se llamaba de higiene social o de medicina preventiva, era fundamentalmente se aprendían enfermedades infecciosas. También yo creo que es el motivo por el cual incluso la propia especialidad de medicina preventiva en su día, también incluso en los primeros años del sistema MIR, estaba muy basado en lo que era el control de las infecciones, tanto nosocomiales como fuera, ¿no? El caso es que es una salud pública muy preocupada por lo que es el control del orden público. Orden público no solamente por los brotes, sino orden público a todos los niveles. No sé si sabéis que no existía un Ministerio de Sanidad, era una Dirección General de Salud Pública que dependía del Ministerio de la Gobernación. Como tal, también ahí tenéis una imagen de una feria, de una festividad local. Si hay aquí a alguien que fue de mi generación, que fue médico rural en aquella época, los médicos formábamos parte de las fuerzas vivas de los pueblos, junto con el cura, el guardia civil, el alcalde, etcétera, ¿no? El sistema de la medicina franquista os lo va a presentar luego Elena. Veremos que estará formada por los ambulatorios de la Seguridad Social y a nivel rural por el sistema APD. Cuando se muere el dictador en la cama, llega la democracia, como sabéis, 77 y 78, y las primeras elecciones que fueron después de Almata fueron las elecciones locales. En el caso de Madrid, la foto que tenéis ahí es del alcalde Tierno Galván. Todavía el sistema sanitario de atención primaria no está desarrollado y son los ayuntamientos de las grandes ciudades los que se hacen eco de estas ideas de Alma-Ata, de la Carta de Ottawa, incluso posteriormente ciudades saludables, y empiezan a desarrollar centros de promoción de la salud. En el caso de Madrid, desarrollar algunos de los primeros programas de planificación familiar, salud materno-infantil, salud mental, salud escolar y posteriormente, sin embargo, pues estos programas se van desvaneciendo porque se suponía que el sistema de atención primaria se iba a hacer cargo de estos programas, de la promoción de la salud y de la salud comunitaria, y como tal no tenían sentido que los ayuntamientos siguieran teniendo estos programas en marcha. El caso es que estos años 80 y 90, como sabéis, aquí ya empezamos a llegar a los años donde habéis nacido, la mayoría, ¿no? Nos acercamos. Son los años de la construcción del Estado de las Autonomías, es la época que os contará ahora Elena, donde se construye todo el sistema de los centros de salud, de los equipos de atención primaria, la pujanza de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pero en el caso de la Comunidad de Madrid, como de las otras comunidades que se llamaban de vía lenta, que eran la mayoría, menos nacionalidades históricas, es decir, menos Cataluña, el País Vasco y Galicia, y además con Andalucía añadido, tienen un desarrollo extraño, ¿no? Es decir, cuando digo extraño es que el sistema de atención primaria es gestionado por el Gobierno central, por el INSALUD, y las comunidades autónomas lo que desarrollan es los sistemas de salud pública totalmente separados de lo que es el desarrollo de la atención primaria. Y así llegamos a lo que he llamado el laboratorio neoliberal. Es la época en la que el Partido Popular entra a gobernar en las comunidades
y en el que algunas comunidades, como las de Madrid y las de Valencia, además son avanzadillas en este laboratorio de privatización del modelo público anteriormente existente, y eso significa que las transferencias del Insalud y del sistema de atención primaria hospitalaria llegan a estas comunidades en el año 2002, cuando ya el ciclo neoliberal está bastante consolidado y cuando ya hay un interés muy claro por los sistemas públicos integrales, en el que la base territorial importa, porque el territorio no es un elemento de interés cuando lo que se intenta es favorecer el mercado de la sanidad. El mercado de la sanidad exige una organización basada en la demanda, basado en la libre elección de médico, basado en el área única, que fue lo que al final se impuso y en el que la zonificación sanitaria quedó como un mero elemento residual. Es la época en la que, como sabéis, empieza con los modelos de privatización público-privada, tanto en nuestra comunidad como en la Comunidad Valenciana, y está el modelo Alcira, que también estamos en el momento histórico de reversión, y hay un desmontaje de lo público. Si no veis ahí, la imagen de la derecha es una pica con la cara de la señora Margaret Thatcher cargándose el estado de bienestar. En este contexto de desmontaje de lo público es cuando se llega incluso a disolver la Dirección General de Salud Pública en nuestra comunidad. Llegamos también a otra época, que es el año 2008, año fatídico, en el que empieza la crisis, empieza no solamente la crisis financiera, sino la forma como desde el Estado se enfrenta a esta crisis a través de un sistema de ajuste fiscal, de recortes, de progresiva precarización y aumento de la desigualdad. Esto que supone un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría social, junto con la visibilización de la corrupción, traen lugar a una rebeldía, a una indignación que por parte, si hay que poner una foto que cristaliza esta a nivel histórico, es esta foto del 15 de mayo del 2011, en el que se exige una nueva gobernanza, es el no nos representan, es un estallido de esperanza, es el sí se puede, y es la exigencia, repito, de otro tipo de institucionalidad. Eso a nivel de la población, a nivel profesional y de los servicios públicos. Pocos meses después, como sabéis, es cuando empieza a haber la rebelión de las mareas, incluido la marea blanca de la sanidad. Llegamos así a la pregunta ¿qué pasó después del 15M? El 15M, y lo podemos situar hasta la época inicial, es una época en la que hay, si antes hablábamos del laboratorio neoliberal, podemos hablar del laboratorio de ideas. Hay la idea de que los municipios, lo local, pueden ser palancas de cambio social. Empieza a haber una reivindicación, se le da un valor a lo próximo, a lo periférico, a los comunes, a lo que es el barrio y la vida cotidiana. Hay un interés renovado en las desigualdades sociales, en la diversidad, en el bien común y, desde la revolución feminista, en la importancia de la corresponsabilidad y lo que significa los cuidados, no en el ámbito familiar, sino en el ámbito social y político. Desde ese punto de vista, todas estas ideas eran fácilmente articulables con las ideas de la salud comunitaria, porque de alguna forma comparten muchos de estos elementos, pero también de cara a ese nuevo municipalismo, a estas nuevas ciudades por el cambio, se descubre, y esa es mi experiencia personal, formando parte del Ayuntamiento de Madrid, se descubre el valor que tienen los centros de salud comunitario como instrumentos de apoyo a este abordaje de las desigualdades sociales en salud y a los cuidados colectivos en los barrios. Si hay que acabar, porque yo tengo que acabar, la pregunta sería, bueno, ¿y dónde estamos ahora en el año 2018? ¿No? ¿Dónde está esa medicina social? ¿Dónde está, mejor dicho, la salud comunitaria, que probablemente sería el término en el que confluyen nuestra idea de lo que es la atención primaria y la salud pública? Podemos decir que hay dispositivos
que reivindican, dispositivos institucionales que reivindican esta salud comunitaria. Está en nuestra comunidad la red de atención primaria, una red muy rica. Está también la red de salud pública regional, con programas de salud pública. Está la red de salud municipal, que son, en el caso de Madrid sobrevivió a esa debacle que os decía de principios de los 80, y estamos en una situación ya de consolidar esa transformación de los centros Madrid Salud en centros municipales de salud comunitaria. Este es el momento SPAM también. Y finalmente hay otros dispositivos que también de alguna forma están reivindicando, desde dispositivos de salud mental, dispositivos de educación social, etcétera, ese trabajo de salud comunitaria. Sin embargo, como he querido reflejar antes, esas barras, esos pespuntes que parecen ladrillos, a veces todos esos dispositivos no están suficientemente coordinados y engarzados, y lo que tenemos que pensar es que realmente en el año 2018 tenemos mucha información de que la salud comunitaria es un campo de confluencia de saberes, y es un campo también de alianzas en el que donde realmente se hace la salud comunitaria es ahí, en la comunidad, en el territorio. Y solamente a partir de aquí podemos construir una historia en la que le dé coherencia a esta idea que se defiende en Alma-Ata, porque si no nos quedamos en esa idea biopolítica de que somos meros instrumentos de poder. Gracias. Hola, solo recordar que como hemos empezado un pelín tarde, el descanso lo haremos 10 minutos más tarde, ¿vale? Y así recuperaremos un poco el tiempo que nos hemos quedado. Bueno, os dejo con la siguiente presentación. Bueno, pues a mí me toca hablar de la parte de la primaria desde dentro, y entonces, bueno, esta señora con gafitas que está ahí mirando la cantidad de cosas que se podrían hablar de 40 años de proceso vivido desde, como ha dicho Javier, desde mi propia posición y desde mis propias opiniones, pues yo he elegido 3 cosas que me gustaría comentar en esta presentación. Una de ellas es cómo era la atención primaria antes de que existiera la atención primaria con ese nombre, es decir, hablaros un poquito de cómo era la asistencia sanitaria en el franquismo. Y también cómo fueron los inicios de la atención primaria, cómo se empezó la reforma sanitaria en nuestro país, y voy a tomar la especialidad, los inicios de la especialidad de la medicina familiar y comunitaria como un poco núcleo de este comentario. Y de estas 2 cosas pues están ya bastante alejadas en el tiempo, por lo tanto voy a tratar de dar una información básica, unos detalles, alguna anécdota de esto hace o más de 40 años en el franquismo o 40 años en los inicios de la reforma que ahora se están cumpliendo. Y como está muy alejado, quiero también tomar un tiempo, como la segunda mitad de la intervención, para hablar del impacto que ha tenido el periodo neoliberal en el desarrollo de la primaria, que será el tercer punto que quiero comentar. Entonces, con respecto al sistema sanitario en el franquismo, Javier ya nos ha adelantado bastante. Era la atención sanitaria, yo voy a dar un minimísimo pantallazo porque era súper compleja, había una maraña de entidades que prestaban asistencia sanitaria, había colectivos sin asistencia sanitaria, era diferente por categorías sociales. La mayoría de los profesionales médicos tenían un intensísimo pluriempleo, trabajaban en 3, 4 y 5 sitios. El poder médico de los colegios de médicos era muy importante. Yo no sé, y los hospitales públicos de la Seguridad Social fueron construidos en los 60, creo que el primero fue La Paz en el año 64, y en lo que quedaba de la década de los 60 y los 70 se construyen los grandes hospitales. Con los hospitales vino el sistema MIR, y yo no sé si sabéis, antes de los años 70,
los colegios médicos eran quien regían, quien regulaban, aunque el título luego lo diera el Ministerio de Educación o lo que fuera, era quien regía los títulos de las especialidades médicas. Las personas, los licenciados, se anotaban en el colegio de médicos de su provincia y al cabo de 2 años decían que estaban con tal doctor o tal especialista y a los 2 años les daban el título. Era súper frecuente que los médicos tuvieran 5 o 6 especialidades obtenidas por este sistema. Entonces, en los años 70 hubo unas luchas muy fuertes de los MIR para conseguir el acceso único o como vía única a la especialidad, a las especialidades médicas por medio de la vía MIR, que esto se consiguió en el año 1979. Y con respecto a la atención sanitaria en el franquismo, bueno, pues se daba en estos 3 lugares, los consultorios, los ambulatorios y los hospitales. Los consultorios eran unos pequeños centros, básicamente en las ciudades estoy hablando, donde estaba la medicina general. Los médicos generales eran los médicos que no eran especialistas. Y más o menos, para que os hagáis una idea, en cada sala, en cada despacho, se pasaba consulta a 3 médicos por la mañana y otros 3 por la tarde. Las consultas eran de 1 como máximo 2 horas. No había cita previa, por supuesto, se daban números durante los primeros 30 minutos y se atendían las pacientes que vinieran en esos 30 minutos en las 2 horas siguientes como máximo, porque tenía que sentarse otra persona detrás. También había por turno una consulta de pediatría de 2 horas y una consulta de 1 hora para poner inyectables, los famosos practicantes, y las inyecciones intramusculares se usaban muchísimo en aquel tiempo. La dotación de las consultas de medicina general era de mesa vacía, había talonarios de papel como para las bajas, para las recetas y el fonendo que llevara cada médico y el aparato de la tensión. Hay camilla, aunque no se usa prácticamente nunca, no hay lavabo, no hay silla para el paciente y muchísimas veces la atención sucede con la puerta abierta. Por supuesto, no, pero no hay ningún tipo de anotaciones ni historias clínicas. El acceso que tienen los profesionales, los médicos generales a pruebas es bajísimo. Creo que alguna radiografía básica sin contraste y alguna analítica muy simple. Y para cualquier estudio necesitan remitir a los pacientes a los especialistas que están en los ambulatorios y que tienen unas consultas tan masificadas como ellos mismos, también sin cita previa, también de 2 horas y también con una calidad pues muy deficiente. En este contexto de tan deficiente atención extrahospitalaria, pues todos podemos imaginar que el prestigio de los hospitales en los años 70 y siguientes era enorme. Así lo pensaba toda la población, así lo pensaban los profesionales y así lo pensábamos quienes éramos entonces estudiantes de medicina. Yo recuerdo que cuando rotabas por el hospital siendo estudiante, las enfermeras te decían cómo los pacientes ingresaban una vez y otra porque no había nada fuera del hospital que sostuviera la salud de la gente, nada que tuviera que ver con una atención a las enfermedades crónicas, nada de la atención materno-infantil, nada de nada. Era un sistema que cualquiera que lo viera podía pensar que necesitaba urgentemente ser reformado. Entonces, bueno, Franco se muere en la cama en el año 75, en el año 78 viene la conferencia de Alma-Ata, como nos ha contado Javier, que responde, como él nos ha explicado, a determinados modelos de orientación salubrista que critican el hospitalocentrismo y que proponen la reorientación de los sistemas sanitarios para centrarse en la atención primaria. Para entonces había en España ya un ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad asiste a la conferencia de Alma-Ata y debió venir un poco convencido porque a los pocos meses el Ministerio saca un decreto y esta fue la primera consecuencia normativa que fue el primer paso para la reforma sanitaria, que fue la creación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria como especialidad de la medicina.
El decreto es un decreto curioso porque tiene todo el discurso, toda la filosofía de los términos de Alma-Ata y habla de que el médico de familia es la figura principal del sistema sanitario y que girará, bueno, como un poco esa terminología. Dice que 490 y tantos residentes pasen a rotar a partir de la primavera siguiente por los hospitales y habla de que tendrán un tercer año, establece qué rotaciones tienen que hacer en el hospital y habla de que tendrán un tercer año en estructuras extrahospitalarias que no tengo que deciros no existían. Entonces, digamos que este primer paso normativo, hay cosas que apuntan a una reforma sanitaria y a una voluntad de una reforma sanitaria y una total indefinición de otras cosas. Entonces, hasta 1984, que es cuando hubo el siguiente paso significativo en cuanto a normativas, que fue el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud, que es la que organiza un poco los centros de salud tal como los conocemos, pues pasaron 6 años como muy turbulentos, de muchas tensiones, porque, claro, los residentes estábamos en los hospitales, iba avanzando el tiempo y parecía que la reforma sanitaria no se concretaba, no había intención, parecía, de crear centros de salud. Había muchas reuniones con la administración, hubo huelgas de residentes, hubo muchas tensiones con otros colectivos porque veíamos que, esto que digo, esa sensación de no avance y que al mismo tiempo el Ministerio daba el título de Medicina Familiar y Comunitaria a otros colectivos y eso creó muchísimas tensiones entre los distintos colectivos por distintos intereses, también por acceso a los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, fueron unos años que nos movíamos entre el temor de esto se queda en nada y una reivindicación fuerte también de queremos y se necesitan centros de salud. Hay una tesis doctoral de una médica de familia de Granada que se llama Angélica Fajardo, que relata con mucho detalle todos estos acontecimientos. Yo me he recordado de muchas cosas que ya prácticamente no me acordaba de este tiempo y, por ejemplo, del encierro, del aval de la OMS que se consiguió y que fue un paso significativo para que el Ministerio diera pasos de avance. Y, bueno, yo creo que estas cosas están ya muy atrás, tal vez me resultan más significativas a mí por mi generación que a vosotros, pero lo que yo quiero resaltar de esta tesis doctoral, que me ha parecido muy importante, es que la cuestión de los valores en la construcción de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, las cuestiones discursivas, las cuestiones institucionales, fueron centrales digamos, en la creación de la especialidad, porque fue como el aglutinante, por lo que nos dio como coherencia interna y compromiso con un cambio que sentíamos que era necesario hacer en el sistema sanitario para adecuarlo a las necesidades de la población. Me parece importante señalarlo porque, y luego lo quiero retomar al final de la intervención, porque esta cuestión de los valores la quiero señalar después. Entonces, os he puesto aquí un pequeño, con pocos acontecimientos de hilo del tiempo. Los primeros, el año 78, ya os lo hemos comentado, del 84 también, decir algo sobre la Ley General de Sanidad, que en el año 86, digamos, crea o inaugura un sistema nacional de salud universal, financiado con impuestos y con una provisión pública de la asistencia. Y, bueno, está el proceso de transferencias, que Javier también nos ha comentado ya, y los siguientes hitos, los 3 últimos que están situados a la derecha de este dibujo, veis enseguida que tienen como otro signo, están las privatizaciones, los procesos que Javier ya nos ha comentado que fueron muy importantes, ese laboratorio neoliberal que hubo en Madrid, y a los que se abrió la puerta por una ley estatal, es así, aprobada en el Parlamento con mayoría de los 2 partidos mayoritarios, que fue la Ley 1797, que inauguraba nuevas formas de gestión, que eran esas colaboraciones público-privadas que han hecho
tanto daño a la asistencia sanitaria pública. Y el último punto de este hilo es en el 2012 el Real Decreto de Exclusión Sanitaria, que termina con la asistencia sanitaria universal y segmentando a la población y dejando grandes bolsas de personas vulnerables sin atención sanitaria. Entonces, es evidente que estos hitos necesitan una explicación, la tienen. A mí me cierra mucho la explicación que da Juan Irigoyen, que él ha escrito que la primaria en España se ha constituido como resultado de dos fuerzas coincidentes y antagónicas en un momento histórico muy particular. Ya nos lo ha contado Javier a nivel internacional, y en España estas fuerzas salubristas que dieron un movimiento para poder articular un sistema sanitario público y basado, o por lo menos con un papel importante de la atención primaria, pues viene a chocar con las tendencias neoliberales en un momento histórico en el que en España no había habido un sistema del bienestar, un estado del bienestar como en otros países europeos, y con toda la inestabilidad y todo el movimiento social que se produce cuando muere Franco, y parece que la democracia es algo que pueda llegar, hay muchos anhelos como de cambio y de poder alcanzar un cierto bienestar como tienen otros países. Entonces, bueno, estas son, digamos, estas dos fuerzas que condicionan el hilo que os he puesto, pues están basadas en estas dos lógicas antagónicas, la construcción de los estados de bienestar y la aplicación de las políticas liberales, que luego quiero comentar un poquito. Entonces, quiero decir algo sobre la implantación del nuevo modelo de los centros de salud, es decir, a partir del año 84 ya se crean las estructuras normativas de los centros de salud, pero claro, los primeros años no había tantos centros de salud, había mucho todavía del modelo anterior, de 2 horas que os he comentado, y entonces digamos que en aquellos años se vivió en la primaria como un gran esfuerzo profesional por implantar y por convencer sobre la práctica diferente que constituía la atención primaria de salud frente al otro modelo. No era solo que había que construir nuevos centros de salud o reformarlos, no era solo que había que hacer la organización interna, sino que era necesario como difundir y formar y estructurar, pues, sobre todo los elementos específicos del modelo reformado, cómo garantizar la calidad de la atención sanitaria, programas marcos, las actividades preventivas, las historias clínicas, el hacer algún tipo de evaluación de las actividades. Entonces, yo lo que quiero señalar aquí es que fue todo un trabajo del colectivo profesional y de los primeros equipos de gestión esta implantación del nuevo modelo, evidentemente con resistencias, con dificultades, por ejemplo, también era necesario como tener una interlocución con el hospital, por eso las gerencias de atención primaria tenían el mismo nivel normativo o jerárquico que las hospitalarias, y por eso tan importante fue la ley de área única, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que nos deja en un lugar subordinado con respecto al hospital. Ciertamente, y en esto ya Juan Irigoyen dice que aún así la atención primaria que se creó ya no estaba un poco descafeinada con respecto a la concepción de Alma-Ata, y hubo cosas que se desarrollaron menos, como dice Mirta Cuco, hubo vacíos en el desarrollo teóricos, metodológicos y prácticos, de modo que, por poner un ejemplo, fue relativamente fácil montar actividades preventivas en consulta basadas en el consejo. Es un lugar de autoridad para los profesionales, como una zona de confort, y sin embargo fue bastante más difícil y complicado el desarrollo de las actividades comunitarias. De hecho, en los 90 hubo todo un debate
sobre si ese apellido de la especialidad nuestra era un apéndice que era obsoleto y antiguo y había que extirpar, o si más bien era algo que llevaba muchos años relegado y que era necesario desarrollar. Y de ese debate surgió hace ya 25, no sé cuántos años, el PACAP, que seguramente conocéis. Entonces, pasamos a la siguiente. Quiero decir algunas generalidades sobre la sociedad neoliberal. Me estoy basando en el libro que os puse antes, la foto, cuando ponía las dos lógicas. Es un ensayo sobre la sociedad neoliberal de unos sociólogos franceses, Laval y Dardot. Todo el mundo sabe que el neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que ha dado lugar a unas políticas económicas globales de reducción del gasto público y de dar privilegio a los mercados sanitarios sobre las necesidades humanas. Pero estos autores señalan que es una lógica para toda la sociedad que también, digamos, impacta no solo sobre los gobernantes y sobre las políticas que realizan, sino también sobre las personas que somos gobernadas, a través, dicen ellos, de la presión ejercida sobre los individuos por las situaciones cotidianas que se crean o que se generan en estas situaciones. En todas las escuelas de negocio, digamos, aplicaron en todo el mundo el modelo empresarial, el modelo de las empresas, como un nuevo modelo para la gestión de los servicios públicos, que se llamó la nueva gestión pública o management, también llamada gerencialismo por algunos otros autores críticos. La característica de ellos básicamente es que fue como una racionalidad que se difundió rápidamente por todo el mundo. Se entendía que privatizar es modernizar, y es una racionalidad que se presenta, dicen Laval y Dardot, encontrando muy pocas resistencias, y ellos dicen como con una relativa invisibilidad, a pesar de sus efectos destructivos sobre los servicios públicos y el bienestar colectivo. Encuentra pocas críticas y debilita, dicen, las resistencias éticas y políticas en el sector público y asociativo. Pasamos a la siguiente, donde os he puesto, así para que las podáis ver, las características que ellos señalan. Me parece importante porque tiene bastante que ver con el modo en que nosotras y nosotros somos hoy en día profesionalmente gestionados. Se fragmentan los servicios públicos en unidades que se hacen competir entre sí, para lo cual se necesita instituir una potente evaluación muy exhaustiva del rendimiento, buscando determinados indicadores que a veces son, como señala Sergio Minuet, tiene un grandísimo trabajo sobre las características y los efectos de la evaluación. Mide lo que interesa, mide lo que se ha reducido a ser medido. Hay muchos valores importantes, difíciles de medir y que por lo tanto quedan soslayados, y además precisa una grandísima cantidad de datos, de registros, de modo que la nueva gestión pública, aunque critica ásperamente la burocracia, en la realidad más bien la multiplica. Esto me parece importante porque Laval y Dardot también señalan que tiene efectos importantes en el profesionalismo, especialmente en las condiciones de sobrecarga, en los momentos de sobrecarga. Entonces yo quiero hablar un poco sobre sus efectos, y aquí, como para darnos un respiro, me he puesto la foto de Tudor Hart, que es una figura emblemática del Servicio Nacional inglés, que aquí nos alerta sobre el peligro de cambiar los valores de la solidaridad de los servicios públicos, es decir, los servicios sostenidos con impuestos públicos, y sustituirla por el consumismo de la población o por la competencia entre las unidades de provisión. Y quiero pasar a comentar, ya brevemente, porque sé que el tiempo apremia, pero me parece muy importante señalar algunos efectos que tienen este tipo de políticas como en los asuntos internos de los centros de salud, porque son importantes y porque son poco visibles.
Sin embargo, es una tarea difícil porque evidentemente requeriría otros espacios como de más debate, de más reflexión, de más trabajo conjunto, pero he preferido traerlos y ponerlos porque, por lo menos para hacerlos visibles, para contar con ellos. Digamos que en este recuadro he puesto en la parte de arriba elementos que desde mi punto de vista están sobredimensionados. La evaluación individual automática por la historia informatizada. Esto hace que nosotros registramos los datos con los que vamos a ser posteriormente evaluadas. A veces esto puede llegar a requerir lo que un comentarista del British Medical Journal habla de un monstruo insaciable de información o algo así, y a veces puede, por lo menos es mi experiencia, lo podemos comentar después en el coloquio, a veces hasta se pierde la funcionalidad de la historia clínica cuando está demasiado trabada y está poco ordenada, porque claro, mantener una historia clínica funcional es trabajo, es tiempo, y si el tiempo se nos va en otras tareas, pues eso queda sin hacer y queda un poquito distorsionado. Los sistemas de incentivación, hay digamos, evidencia robusta basada en el Reino Unido. Sergio Minuet tiene muchísimas cosas de estas en su blog del gerente de Mediado, donde se comprueba que cuando actividades que son incentivadas económicamente, que esto en el Reino Unido se hizo mucho más que en España, por lo tanto tenemos peligro de empeorar, cuando se dejan de incentivar al año siguiente o al otro año esas actividades aún siendo importantes dejan de realizarse, y esto tenemos evidencia. Entonces, esto me parece importante señalarlo porque lo que se hace de más, digamos, se hace a expensas de lo que queda soslayado, y ahí están los valores humanistas. Hay conflictos de valor que tenemos cada pocos segundos en qué gastamos nuestro tiempo, y quedan soslayados pues, los aspectos biográficos, la atención a la narrativa de lo que le sucede al paciente, a la escucha, a la comprensión de la situación de cada persona, al cuidado del vínculo humano, porque el vínculo no es un adorno emocional de la asistencia sanitaria, el vínculo es una herramienta de trabajo de primer orden, y si no tenemos tiempo y si el tiempo se nos va en otras cosas y no lo mantenemos y no lo cuidamos, no tenemos ese vínculo para trabajar luego con él. Y otra de las cuestiones que queda soslayada es la atención al modo de vida, a los factores sociales, atender a las desigualdades, atender a todo eso que nos habéis mostrado de los barrios y de nuestros pacientes, y tratar de acercarnos a la equidad y de, por lo menos, no profundizar en la ley de cuidados inversos que dice que tendemos a cuidar más a quien menos lo necesita. Esto con respecto a los profesionales, que me parece muy importante decir algunas palabras, porque esto yo creo que todos lo conocemos. Es muy fácil para los complejos industriales de fármacos, de tecnología, de seguros, influenciar directamente a la opinión pública, usando estrategias del miedo, inventando enfermedades, tendiendo al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. No podemos perder de vista que en el mercado sanitario el beneficio económico es independiente de si se usa para la atención de las necesidades que si se usa para necesidades superfluas, o si se usa para producir iatrogenia, o si se sobretrata a unas personas para dejar sin atención o infratratando a otras personas o dejándolas sin atención. Entonces, para combatir la medicalización, para contrarrestar la potencia de todos estos mensajes que son enormes, se necesita la atención primaria, y una atención primaria fuerte, porque sin vínculo no es posible revertir la potencia de estos mensajes. Y decir dos palabras, solo nombrar algunos efectos sobre las políticas públicas. Los presupuestos son decrecientes. Os he puesto este dibujito que ha popularizado Juan Simó sobre la serpiente de los presupuestos, que cada vez abre más la boca, la diferencia de gasto entre la atención primaria y la atención especializada. Y como dice el colectivo Silesia, si quieres atención primaria, dímelo en los presupuestos. No me digas que soy el centro del sistema, no me cuentes el discurso,
combate, digamos, este déficit, porque como dice este personaje de la Organización Panamericana de la Salud, una prioridad política sin respaldo presupuestario no es una prioridad política. He puesto una referencia porque me parece de justicia decirlo, hablar de este mantra de que es que faltan médicos, porque lo que sucede es que durante, bueno, como resulta difícil sustituir las ausencias de los profesionales y este tipo de cosas, y resulta que se dice esto cuando lo que pasa es que durante las últimas décadas se han seguido unas políticas detestables digamos, de trato a las personas, a los profesionales eventuales, y con contratos de horas, con contratos de lunes a viernes, este tipo de cosas. Y como dice Juan Simó, ya se ha acabado la época del petróleo barato en los recursos humanos de la atención primaria. Entonces, se necesitan políticas de personal, de recursos humanos muy diferentes que permitan digamos, el que la atención primaria a medio o largo plazo pueda continuar, porque evidentemente con las políticas que ahora mismo hay, las personas eligen otros recorridos profesionales. Y también hay muchas quejas en todos los blogs, en todos los foros donde las médicas y médicos de familia, las profesionales de primaria, la enfermería, hablamos del déficit de reconocimiento de la atención primaria. Es obvio que hay una reducción en la capacidad de influencia política, hay un neo-hospitalocentrismo, en parte por todo el desarrollo tecnológico, pero también está lo que Juan Simó señala como que tenemos menor capacidad de influencia política porque hay más de 2 millones de personas que son atendidas por sistemas paralelos que no usan la atención primaria porque tienen directamente el acceso al especialista, y que esto reduce mucho, esto más las pólizas privadas que una parte importante de la población pues tiene. Y las profesionales pues andamos entre la saturación, la desmoralización, la resignación y la apatía. Entonces, he puesto en esta diapositiva una especie de, como tomando la metáfora que hicieron una vez Juan Gervás y Mercedes Martínez, de que la atención primaria navega en el mar de la incertidumbre. Está claro que la atención primaria no vive buenos momentos y que se habla de que está en la UCI, de que es una atención primaria menguante, de que es una atención primaria que va camino de no ser. Y en la parte visible de ese iceberg podemos poner digamos, lo que cada una queramos señalar, pero además de esa parte visible hay una gran parte sumergida que condensa varios de los peligros que tiene la atención primaria, que conviene avistar para evitar que choquemos de frente con ellos. Y frente a eso, en este viaje, que es la tarea de la atención primaria, es preciso contar con los valores de un enfoque y de una manera de entender la salud y la asistencia que es distinta de la del hospital y de la especialización, y que, como decía Yonah Heath, tratar de recuperar sentido de nuestra práctica y recuperar territorio, no solo por nosotras como profesionales, sino porque la atención primaria es la forma más barata de dar atención segura y efectiva a la población. Es preciso recuperar los valores de una atención primaria centrada en las personas, que integre sus preocupaciones y su modo de vida, sus procesos biográficos, familiares y su entorno social cercano, que pueda ofrecer continuidad de verdad y estar disponible de verdad para los pacientes, que esté menos atenta a lo que nos mandan desde arriba y cómo somos evaluadas, que sea dueñe de la gestión de su tiempo y de la organización de su trabajo, que mire hacia afuera del centro de salud, conozca la comunidad, los determinantes sociales y los otros recursos que están en su mismo territorio, y que sea testigo de la situación social, porque a la consulta entra la vida y la atención primaria, como decía Yonah Heath, es política por definición.
Ya no me queda más que agradecer a mi compañero Javier, a todas las personas que cito aquí, porque yo me he basado en muchísimas reflexiones, en muchísimas ideas, citas, argumentos de todas estas personas y colectivos que he querido aquí traer. Sergio Minué, Juan Simón, Angélica Fajardo, Rafa Cociño, La Cabecera, Farmacritis, los foros de primaria, las enfermeras de primaria, el colectivo Silesia, bueno, todas estas personas y todos los que tratamos de encontrar sentido a pesar de las dificultades, y muchas gracias por la atención. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas y debate. Preguntas para aquellos que le quieran hacer alguna específicamente. Como quieras. Y debate, pues si alguien quiere hacer una aportación, cualquier comentario, pues bienvenido. ¿Alguna pregunta? Voy. Estoy llegando. Gracias. Se oye, ¿no? Bueno, yo soy residente de Medicina de Familia y Comunitaria, R1, en el 12 de octubre. Sobre la segunda intervención nada que decir. En la primera sí que hay algunas cosas que me gustaría puntualizar o complementar, ¿no? Se ha hablado del comienzo de los sistemas de salud, como pensando más en la comunidad y demás, y se ha comentado el tema de los sindicatos y demás, y sí que me gustaría puntualizar la importancia que tuvo esto, ¿no? Porque supongo que nos ha hablado aquí por tiempo, pero los modelos que nosotros conocemos actualmente de gestión de lo público en cuanto a sanidad se refiere son el modelo Beveridge y el modelo Bismarck. El nuestro se parece más al Beveridge, y nacen como una respuesta a las cajas de resistencia que se empiezan a crear en el siglo XIX en función de los sindicatos y demás. Es decir, que lo que nosotros entendemos ahora como una gran conquista que nos están quitando y demás, es en realidad una concesión y un poner límites a lo que era un sistema completamente público en contraposición al modelo soviético, como se ha llamado, o socialista. Entonces, claro, si vemos experiencias a lo largo de la historia de cómo han funcionado modelos alternativos de gestión dentro de un sistema capitalista, se me queda un poco corto quizás que quizás sea optimismo y ojalá me esté equivocando, ¿no? Pero desde el municipalismo he visto pocas respuestas y he visto poca eficacia. Eso si hablamos en temas de sanidad, que realmente ni siquiera tenemos competencias y demás, pero lo que se suponía que debía ser una palanca, tampoco veo claramente hasta qué punto nos va a servir para recuperar ni el sistema que teníamos siquiera, cuando de verdad teníamos un sistema público y universal aquí. Entonces, bueno, simplemente quería hacer esa reflexión de hasta qué punto dentro del sistema se pueden hacer las cosas y hasta qué punto debemos de ser críticos con los pasos que vamos dando, sobre todo teniendo en cuenta experiencias tan cercanas como mayo del 68, por ejemplo, ¿no? que supongo que más o menos está en la memoria de todos. Nada más, gracias. Yo poco puedo contestar, me parece una reflexión interesante y desde luego muy compartible. Yo creo que nosotros hemos traído aquí, como por lo menos hablo desde mi lugar, y ahora si Javier quieres intervenir lo haces, como todos los movimientos que hemos percibido desde un lugar personal y una biografía concreta. Si quieres decirlo. Sí, vamos a ver, efectivamente el recorrido de este histórico podía ser, para desgracia vuestra, bastante más intenso.
Lo he mencionado al principio, a lo mejor no suficientemente importante, el origen de los seguros sociales. Los primeros fueron los sindicatos y secundariamente las grandes empresas. Por eso las cajas, en toda esta historia que hemos intentado desarrollar, es precisamente el surgimiento de la clase obrera, el origen de la medicina social y también las formas en cómo ha habido los equilibrios políticos entre la clase obrera y la clase dominante, llámala burguesa o algo así, la que ha determinado un modelo u otro. Lo mismo hemos querido reflejar cuando hablábamos la propia creación del estado de bienestar social. Surge en un momento histórico determinado, que es después de la Segunda Guerra Mundial, en el que en los sistemas capitalistas tenían que dar una respuesta a lo que era la dinámica que luego fue de la Guerra Fría, en el que el avance del socialismo y el comunismo siempre ha sido un motor para el desarrollo de muchas de las medidas de higiene pública, etc., ¿no? Pues desde ese punto de vista comparto totalmente la visión que creo que has querido desarrollar. Con respecto a si el nuevo municipalismo lo que da de sí o lo que no da de sí, yo lo único que he querido reflejar, no creo que la sanidad municipal sea ni mucho menos la alternativa a todos los déficits que antes ha ido enumerando Elena en cuanto a la situación actual del sistema de atención primaria, ¿no? Lo que he querido reflejar es que alrededor de lo que fue el 15M y posteriormente los movimientos que se concentraron en lo municipal, porque como dije antes, la primera vez que esas ideas que hay alrededor del 15M tienen una traducción a nivel de partido y a nivel institucional fueron en las elecciones municipales. El tiempo nos dirá si hay otros niveles en el que hay una traducción de estas ideas de rebelión contra el arriba y abajo y otras formas de institucionalidad. Estamos todos en un momento en el que hace unos años nos hubiera gustado, por supuesto, que esto hubiera dado más de sí. Desde ese punto de vista entiendo las dudas y la cierta frustración en lo que da de sí, pero lo que quiero reflejar también es que hay muchos espacios para trabajar lo comunitario, ¿no? Y desde luego lo que es el sistema sanitario asistencial no es el único, ¿no? Ni por supuesto la historia de la atención primaria y la historia de la medicina de familia. Eso es lo que pretendía reflejar, es decir, realmente construir un espacio comunitario es construirlo desde diferentes niveles, diferentes culturas profesionales y diferentes dispositivos. Y ninguno de ellos yo creo que va a saturar esa necesidad de cambio.